Hola, hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hoy día vamos a hablar sobre cómo la corteza prefrontal del cerebro puede influenciar al sistema límbico del cerebro. Esto es básicamente otra manera de decir cómo la estructura de nuestro cerebro, que contiene nuestras funciones de raciocinio, de razón, puede influenciar a la estructura del cerebro que está encargada de generar emociones y de detectar amenazas en nuestras circunstancias que nos encontramos. ¿Ok? Muy fácil. La mejor manera de explicarlo es con un ejemplo. Digamos de que estoy caminando por la calle y existe un tigre en unos arbustos. ¿Ok? Existe una parte del cerebro que se llama la amígdala que va a ser consciente o va a registrar esa amenaza mucho antes que tú mismo, como consciente, vas a poder ver esa amenaza. Ahora, cuando la amígdala, esta parte del cerebro, detecta la amenaza, envía dos mensajes. El primer mensaje que envía lo envía al sistema límbico, específicamente al hipotálamo. El hipotálamo es encargado del sistema hormonal del cuerpo, entonces tiene sentido que le envíe un mensaje. ¿Por qué? Porque el hipotálamo, junto con otras áreas del cerebro también, son encargadas de generar emociones en nuestro cuerpo, de movilizar recursos fisiológicos para sacarnos del lugar a donde está el tigre, la amenaza, y llevarnos a otro. ¿Ok? Es el primer mensaje que envía. Digamos que la amígdala está acá, ¿no? El hipotálamo está un poquito más abajo, le envía un mensaje. El segundo mensaje que envía, una vez que la emoción ya ha sido generada, es enviada a la corteza prefrontal. ¿Esto por qué lo hace? Lo hace para darnos un contexto de por qué está ocurriendo esta respuesta emocional. ¿Ok? ¿Ok? Hasta ahora todo claro, ¿no? Pero, ¿qué ocurre si la amenaza que la amígdala ha detectado en tus circunstancias, ya sea una amenaza real, como ese tigre en el arbusto, o una amenaza imaginaria, como un pensamiento en el subconsciente, o un pensamiento atrás de la conciencia, no es en realidad una amenaza? ¿Por qué uno va a querer quedarse con esa respuesta emocional que tiene? ¿No? Sabemos que las emociones, dentro de muchas cosas de lo que son respuestas hormonales y químicas en el cuerpo. Emociones negativas, como el miedo hacia una amenaza, nos pueden hacer mucho daño, ¿ok? Por ejemplo, un aumento de glucocorticoides en la sangre, que si es poquito, está muy bien, mejora el sistema inmune y miles de cosas más, pero si es mucho y es prolongado, y si ocurre recurrentemente, nos hace mucho daño, y de hecho le hace más detrimento al sistema inmune, dentro de muchas otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Cuando ese segundo mensaje llegue a la corteza prefrontal, a donde esa información se hace consciente a nosotros, lo que nosotros podemos hacer es cambiar la perspectiva, ¿no? Un término en inglés para esto se le dice reappraisal, ¿no? Mirarlo una otra vez, ver lo que es de verdad. Entonces, cuando la amígdala envía la información del contexto en el que se generó la emoción a la corteza prefrontal del cerebro, nosotros podemos analizarla y decidir si en verdad es una amenaza o no es una amenaza. Y ahora, cuando decidimos que no es una amenaza, cuando construimos ese pensamiento en nuestra corteza prefrontal, nuestra respuesta emocional va a disminuirse. ¿Por qué? Porque la corteza prefrontal, esta área tan maravillosa del cerebro, tiene puentecitos, tiene conexiones nerviosas a todas las otras partes del cerebro, incluso las más antiguas, como el hipotálamo, como
se me olvida el término en español, como el brainstem. ¿Ok? Entonces, la corteza prefrontal puede moderar una respuesta emocional una vez que nosotros analizamos el contexto en el que se ha generado y nos recordamos a nosotros mismos, estamos ok, no hay ninguna amenaza, relájate, boludo, como dicen los argentinos, y tómate un mate, si quieres también, no sé. Entonces, eso es el tip que tengo para ustedes hoy. Como siempre, al final de mis videos quiero recomendar un libro. Como leo siempre en inglés, les voy a dar el título en inglés. También lo pondré en los comentarios y en la descripción del video para que lo puedan buscar si quieren. Se llama A Feeling of What Happens, de Antonio Damasio. Un libro fantástico, muy complicado de leer, pero si llegan al final valdrá la pena. Porque ya saben, lo difícil es lo que más vale la pena. Entonces nada, manténganse bien. Hasta ahora.